Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a ir comenzando con la clase. Bien. ¿Se está viendo allí la pantalla? Bien. Bueno, vamos a continuar ya con uno de los últimos temas. Vamos a abordar integrales definidas, ¿sí? Recordarán respecto a integrales definidas, si la vieron, que finalmente lo que obtenemos es un número, es un resultado, ¿sí? A diferencia de la integral indefinida, donde obtenemos una función, que era la función primitiva, recuerden, más la constante c. Acá en las definidas vamos a obtener un valor, un número, ¿sí? Bien, veamos un poquito los gráficos. En el gráfico de la izquierda superior tenemos, ¿sí?, un eje de coordenadas. Se ha trazado una gráfica, que es esta línea en azul, ¿sí? Y se desea conocer de ella, ¿sí?, el área que está por debajo de esa gráfica azul. Bueno, si nosotros trazamos rectángulos debajo de esta gráfica, ¿sí?, tendremos, por ejemplo, si vamos desde este punto, ascendemos, tocamos la gráfica y allí tendríamos un rectángulo. Si vamos de este punto hasta la gráfica, allí tendríamos este rectángulo. Y así sucesivamente, en este punto, tocamos hasta aquí, tendríamos esta gráfica y así con el resto. Es decir, tendríamos, si ustedes se imaginan, esta escalera, esta escalonada, que tiene una diferencia con respecto a la gráfica, perdón, con respecto a la función, porque si ustedes ven, este rectángulo tiene esta área y este tiene esta área y así sucesivamente, pero difieren con respecto al área que está por debajo de la curva en este triángulo, que no es un triángulo, pero digamos, simplifiquémoslo de esa manera, en este espacio que está aquí, y en este espacio y en este espacio. Bien, eso que hemos llamado esta escalonada, ¿sí?, será la escalonada inferior, que le hemos denominado SN de área, con una rayita inferior. ¿Por qué? Porque responde a la escalonada inferior. Entonces también podríamos pensar lo siguiente, bueno, ahora en vez de tomar el límite izquierdo de este rectángulo, tomemos el límite derecho. Entonces si yo voy hasta aquí, tendría este rectángulo que está por encima. Lo mismo en el otro siguiente, si voy hasta aquí, tendría este rectángulo que está por encima, y así con cada uno de los otros. Es decir, tendría un área que la he rayado en celeste, ¿sí?, que va hasta la escalonada superior. Eso lo hemos llamado SN con una barrita arriba superior. Pero en realidad también tiene una diferencia respecto al área verdadera que estoy buscando, que es el área que está encerrada por debajo de la curva en azul y el eje de las X, entre los extremos, que aquí no están marcados, pero sería este, por ejemplo, A, y este, por ejemplo, B. ¿Sí? Entonces, la SN que estoy buscando, que es el área que está por debajo de la curva, estaría comprendida entre las otras dos, entre la SN escalonada superior y la SN escalonada inferior. Bien, es decir, vamos a leer este texto que tenemos aquí, pero es lo que hemos estado explicando recién. Si se desea conocer el área por debajo de la curva, en un intervalo, ¿sí?, esa área la hemos llamado SN, se puede dividir en rectángulos, ¿sí? Es decir, estamos haciendo un análisis para de alguna manera aproximarnos al área que estamos buscando. Si sumamos las áreas de todos los rectángulos, se determinará un área escalonada inferior, ¿sí?, la SN barra inferior, que era la que les mencionaba recién.
Eso es si tomamos como altura el lado izquierdo, o sea, el lado inferior de ese rectángulo. Y también se formará otra área superior, la SN barra superior, tomando el lado mayor, o sea, el lado derecho de ese rectangulito que hemos tomado. Es decir, que el área SN inferior, ¿sí? Perdón, aquí es SN, esta barra corresponde al renglón de abajo. El área SN que estamos buscando se encontrará, lo que ya dijimos recién, entre la SN escalonada inferior y la escalonada superior. Esto podemos ver claramente que la escalonada inferior tendrá un área que es menor a la escalonada superior. ¿Cómo calcularíamos esta área escalonada inferior? Bueno, haríamos esta altura, ¿sí? Que acá no está marcado en este gráfico acá abajo, lo hemos llamado MI del lado izquierdo, ¿sí? El M que sería minúscula por ser el lado menor, el MI por el delta X, es decir, el trámite que he dividido todo el intervalo que quiero calcular el área, ¿sí? Y si yo hago la sumatoria de los MI por los delta I, voy a obtener el área escalonada inferior, que es lo que está aquí. Ahora, si tomo el lado derecho, que lo he llamado M grande mayúscula, del lado derecho, por el delta X, que es el tránsito, ¿sí? Y hago la sumatoria, voy a obtener el área de la escalonada superior. Bien. La diferencia entre el área debajo de la curva y la escalonada superior e inferior puede ser pequeña al tomar mayor cantidad de intervalos o rectángulos. ¿Se está escuchando? Sí, profe.
Hola, ¿se está escuchando? Sí, profe. Hola, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha. Bien, disculpen, no sé qué sucedió, se cayó Zoom y no reiniciaba. Bien, si se escucha entonces, continuamos con la clase. Bien, ¿se está viendo allí la pantalla? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bien. Bueno, gracias. Creo que, digamos, la interrupción se dio más o menos por aquí, donde le estaba mencionando que el cálculo del área inferior podía ser determinada a partir de realizar el producto del lado izquierdo, el lado inferior del delta X, ¿sí? De este tramito del intervalo donde se quiere determinar el área, el MI izquierdo, ¿sí? Que hemos puesto minúscula el M por ser el lado menor, por el delta X, ¿sí? Y si hacemos la sumatoria vamos a obtener la SN inferior. De la misma manera, para obtener la SN superior, haciendo la sumatoria del producto de delta X por los MI mayúscula, o sea, el lado mayor, obtendremos la SN escalonada superior, ¿sí? La diferencia entre el área debajo de la curva y la escalonada superior e inferior puede hacerse muy pequeña al tomar mayor cantidad de intervalos rectángulos. Claro, o sea, la diferencia entre la escalonada inferior y la escalonada superior, a medida que este delta X sea cada vez más chico, quiere decir que el MI mayúscula está cerca del MI minúscula y van a ser prácticamente similares, ¿sí? Entonces, la diferencia de las áreas van a ser cada vez menor a medida que tomemos mayor cantidad de intervalos o que el delta X sea más chico. Ahora, si analizamos un solo intervalo, como el que está dibujado acá abajo, ¿sí? En vez del tramo izquierdo y el tramo derecho, adoptamos un valor intermedio del delta X, ¿sí? Tal como este punto, en donde lo hemos llamado f de epsilon. Quiere decir que acá tenemos el epsilon y la función valuada en el valor epsilon, ¿sí? Vale este valor. ¿Cómo será esa área? Bueno, esa área será el delta X por el f de epsilon, me da este rectángulo, ¿sí? Que va a estar comprendido entre el área del izquierdo y el área del lado derecho, ¿sí? O sea, va a estar entre medio de los dos. Si eso lo hacemos en todos los intervalos y lo sumamos, vamos a obtener un área que va a estar comprendida entre las dos áreas SN, o sea, lo que le decía recién, el área con el f de epsilon va a estar entre el área con el MI minúscula y el área con el MI mayúscula. Que eso lo podemos obtener a través de hacer la sumatoria de los f epsilon por los delta X, nos va a dar un SN, ¿sí? Esa SN va a estar comprendida entre ambas que dijimos recién, ¿sí? Entre la escalonada inferior y la superior, ¿sí? Es decir, la inferior habíamos determinado cómo se calculaba, la superior también, y la intermedia de esta manera, sumatoria f de epsilon por delta X. Como les decía, si hacemos el intervalo cada vez más pequeño, es decir, que el delta X tiende a 0, y la cantidad de intervalos tiende a infinito, y a su vez realizamos la sumatoria de todos ellos, vamos a obtener el área por debajo de la curva, ¿sí? Si hacemos que el delta X de esto sea cada vez más pequeño y hacemos la sumatoria, vamos a obtener el área por debajo de la curva, ¿sí? Eso por definición, el límite de delta X que tiende a 0, que es lo que les he mencionado, de la sumatoria desde I hasta N, desde I igual a 1, ¿sí? Del primer intervalo, de los f de epsilon, es decir, de los f en cada uno de estos pequeños intervalos que estamos tomando por los delta X, por definición esto es la
integral definida, ¿sí? Es decir, para cuando el delta x tiende a 0, ¿sí? El n tiende a infinito, ¿sí? Y aquí está definida la integral definida, es decir, es el límite para cuando delta x tiende a 0 de la sumatoria del producto de una cantidad incremental delta x por los f de epsilon. Leibniz introdujo el símbolo de esta S alargada y se llama el signo de la integral. Es una S alargada y eligió, debido a esto, a que una integral es un límite de sumatoria, ¿sí? Una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos infinitamente pequeño. Bueno, esto es más una cuestión anecdótica que tenga que ver con la definición o la demostración de las integrales definidas. El f de x se llama integrando, al igual que lo hemos visto anteriormente, y los extremos a y b, ¿sí? Son los límites de integración, que son los que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas? Bien. Bueno, vamos a ver si... Bien. Ahora vamos a ver el teorema del valor medio del cálculo integral, ¿sí? Teorema del valor medio. Es muy sencillo, ¿sí? Si tenemos una función f de x, ¿sí? Que vamos desde a hasta b, en el punto A tendremos un valor m minúscula, ¿sí? Que generará esta altura, y en el punto B tendremos el m mayúscula que generará esta altura, ¿sí? Y f de x es una función continua. ¿Cómo determinaríamos el área? Bueno, el área sería, por lo que hemos visto recién, la integral de a hasta b, ¿sí? De la función f de x por diferencial de x. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que va a ser igual a un f de epsilon, ¿sí? Será un valor medio por la base AB, ¿sí? Siempre y cuando el epsilon esté comprendido entre A y B. Bueno, veamos un poco esto. Si nosotros hacemos la altura desde A hasta M minúscula, es decir, esta altura, por la base, vamos a obtener este rectángulo que estoy marcando aquí, ¿sí? El rectángulo inferior. El área debajo de la curva va a ser determinada por la función, por la integral que vimos recién, la integral de a a b, f de x diferencial de x. Y el área con el m mayúscula, que va a ser este otro rectángulo, ¿sí? AB por m mayúscula va a ser este otro rectángulo. Quiere decir, nuevamente estamos dividiendo entre un rectángulo inferior, un rectángulo superior, y la del medio será el área real que estamos buscando. Si a cada uno de estos miembros los dividimos por b sobre a, que sería la base, en la izquierda me queda m por b sobre a, sobre b sobre a me queda m. En la parte central me queda 1 sobre b sobre a por la integral que teníamos recién, y el m por b sobre a sobre b sobre a, perdón, b menos a, se va a simplificar. Ahora, en un lado tenemos m minúscula y en el otro lado tenemos m mayúscula. Si interpretamos este cociente donde, ¿qué sería b sobre a? B menos a. ¿Qué sería? Sería la base. ¿Y qué sería lo que hemos dicho recién en esta integral? Sería el área. Sí que estamos buscando. Entonces, si interpretamos este cociente del área sobre la base como una altura, ustedes fíjense, recuerden cómo es la de un rectángulo, es base por altura. Base por altura me da el área. Si al área le divido por la base, me da la altura. Entonces, esta área dividido esta base se podría interpretar como una altura. Y esa altura será la que está comprendida en algún punto del intervalo. Es decir, que sería como una altura, ¿sí? Que me estaría dando una altura ficticia, que sería la necesaria para poder calcular esta área como una base por altura directamente, ¿sí? Entonces, en algún punto del intervalo estará comprendida esta
esta altura que le hemos llamado f de epsilon, ¿sí? En un valor epsilon, en algún punto de este intervalo tendremos un valor que me dará una altura que representará a todas las alturas de dicho intervalo y que me permitirá hacer el f de epsilon, ¿sí? Por la base, y me va a dar la misma altura que la que tengo por debajo de la curva real. Es decir, que esto que está aquí, ¿sí? Lo hemos llamado f de epsilon. Es decir, lo hemos llamado una altura equivalente. Pues entonces, esto que estaba acá, ¿sí? Es f de epsilon. Esto que está acá, lo hemos escrito de nuevo acá, y es igual a f de epsilon. Por lo tanto, si yo paso multiplicando b menos a al otro lado, me queda f de epsilon por b menos a, que es de lo que partimos, ¿sí? Donde dijimos que es f de epsilon por b menos a. ¿Y esto qué me daría? B menos A por f de epsilon. Bueno, nos daría un área. Esto quiere decir que encontraré un área o un rectángulo cuya altura, la base siempre la misma, me dará la misma área que la que tenemos por debajo de la curva. Es decir, encontré una altura equivalente a todas las alturas que tengo acá adentro, ¿sí? Esa altura equivalente que multiplicada por la base me va a dar el área que yo tengo por debajo de la curva, ¿sí? Haciendo directamente la fórmula base por altura. Dicho de otra manera, siendo la curva continua, esta, al ir aumentando, va de acá, va aumentando la altura, ¿sí? Encontraremos un valor que me dé un rectángulo que tenga la misma altura que la que tengo por debajo de la curva, ¿sí? Hemos explicado con distintas palabras lo mismo. No sé si se ha comprendido este concepto. ¿Alguna consulta de esto? No, profe. Bueno, gracias. Vamos a ver ahora el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Aquí vamos a mencionar algunas cosas. En el desarrollo de los conceptos de que la integración era el proceso inverso a la derivación, recuerdan cuando vimos la antiderivada o que con la integral de la función obteníamos la primitiva, ¿sí? Ese concepto y el concepto de la determinación del área por debajo de la curva, que es lo que acabamos de ver con integral definida, se fueron dando de manera separada. Es decir, por un lado, las integrales, la antiderivada y la función primitiva, y por otro lado, el cálculo de las áreas. Fue después, posterior, donde estos dos conceptos, estas dos líneas de conceptos, se terminaron encontrando en este teorema. Por eso que se llama teorema fundamental del cálculo. Entonces, para poder demostrarlo, vamos a ver que tenemos en el eje de coordenadas, ¿sí? Una función f de x, ¿sí? Y vamos desde A hasta B, ¿sí? Y queremos calcular esta área. ¿Cómo lo hacemos? Ya hemos visto a través de integral definida, que es igual a la integral de A a B de f de x por diferencial de x. Ahora, si cambiamos la variable, en vez de que sea la variable x, sea t, ¿sí? Y que en vez que el límite superior acá sea b, ¿sí? Lo vamos a llamar x, porque ahora vamos a ir moviendo el límite, con lo cual no va a ser un límite fijo, sino que va a ser un límite movible. Vamos a decir que ahora el área ya no va a ser una cantidad constante, sino que va a ser variable, porque yo al b que estaba acá lo voy a ir cambiando de lugar, entonces el a se va moviendo. La integral va a ser de a x de f de t por diferencial de t. Por eso acá pusimos que el área dependerá de donde se encuentre ubicada x. Como x se va moviendo, ¿sí? Entonces el área va cambiando, va aumentando. Ahora, si deseamos determinar un incremento de área, es decir, vamos de b hasta un poquito más, ¿sí? Que b ahora era x, por lo tanto ese poquito más va a ser x más delta x, nos fuimos un poquito a la derecha, ¿sí? ¿Cómo sería? Bueno, el área incrementada, el x más delta x, ¿qué va a ser? La integral de a hasta x más delta x, ¿sí? De la función f de t diferencial de t. Si hacemos la diferencia del área
incrementada menos el área sin incrementar, ¿sí? Sería el delta área. Es decir, sacamos el área de acá hasta acá y después y habíamos sacado el área desde A hasta B. Si hacemos la diferencia, va a ser el área incrementada, lo que nos movimos hacia la derecha. Entonces, el delta área va a ser la resta entre el área incrementada menos el área sin incrementar. Con lo cual, ¿esto qué sería? Esto sería la integral de A hasta X más delta X, que es lo que pusimos recién. Hemos reemplazado el valor de esta integral de f de t diferencial de t, menos la integral de A a X de f de t diferencial de t, ¿sí? Recuerden que acá X habíamos reemplazado B por X, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El área, ¿sí? Disculpen un segundito. Bien, disculpen. Les decía entonces que el delta área sería la diferencia desde A, la integral de A hasta X más delta X de la función, menos la integral de A hasta X de la función, ¿sí? Ahora, esta función de A a X más delta X, que sería toda esta área, ¿cómo la podemos dividir? La podemos dividir en la integral desde A hasta X, que era el valor donde estaba B antes, ¿sí? Y en otra integral desde X hasta X más delta X, es decir, calculamos el área de acá hasta acá y de acá hasta acá, ¿sí? Menos la última integral que teníamos, que era esta, ¿sí? Entonces, fíjense, la podemos simplificar porque acá tenemos la integral de a a x de f de t diferencial de t y acá la estamos restando. Con lo cual, hemos restado esto menos esto, ¿sí? ¿Qué nos queda? Y nos queda la integral de x a x más delta x de f de t diferencial de t. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser igual al delta área. En otras palabras, chicos, ¿qué es lo que está demostrado allí? Calculamos el área de acá hasta acá, le restamos de esta y nos queda esta, ¿sí? El delta área que se ha incrementado. ¿Y cuáles son los límites de integración? De x hasta x más delta x, ¿sí? Solamente que acá está expresado y está la demostración de por qué el delta área es la integral de x hasta delta x más, a x más delta x de f de t diferencial de t, ¿sí? No es nada más y nada menos que eso. Bien, si recordamos el valor si recordamos el teorema del valor medio que acabamos de ver recién, ¿sí? El teorema del valor medio que vimos recién, vamos a encontrar en el medio de esta delta área que estamos evaluando una altura equivalente a todas las alturas que tenemos ahí adentro, ¿sí? Entonces, habrá un valor que multiplicado por la base sería igual al área. Entonces, aquí en el medio tendremos un f de epsilon que multiplicado por la base, que es el delta x, ¿sí? Me va a dar un área que va a ser igual al delta área. ¿Por qué? Porque he encontrado una altura equivalente. Siempre y cuando esta altura equivalente esté comprendida entre los extremos donde estoy analizando, que es el x y el x más delta x. Si paso dividiendo este delta x a la izquierda, me queda delta área sobre delta x igual a f de epsilon, ¿sí? Si tomo el límite para cuando delta x tiende a 0 de ambos miembros, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Delta A sobre delta X, ¿sí? Igual al límite de delta X cuando tiende a 0 de f de epsilon, ¿sí? ¿Qué tenemos en el miembro a la izquierda? La función, ¿sí? Sobre, o la variable dependiente sobre la variable dependiente para cuando la variable dependiente tiende a 0. ¿Y esto qué es? Es la derivada de esto, ¿sí?
es el cociente incremental cuando el incremento del denominador tiende a 0. Entonces acá es la derivada del área. Y del otro lado, ¿qué nos queda? Cuando delta x tiende a 0, ¿sí? El epsilon se acerca a la x. Cuando el delta x tiende a 0, el epsilon se acerca a la x, ¿sí? Porque este se va haciendo cada vez más chiquitito. Entonces me queda f de x. Y aquí es donde se demuestra que el área que fue calculada con la integral, y si yo la derivo, obtengo la función, ¿sí? Entonces, el área que la calculé con la integral me permite obtener la primitiva que derivándola obtengo la función original, ¿sí? Y es aquí donde se relaciona lo que les decía y se encuentran las dos líneas de concepto que fueron agrupadas y comprendidas en este teorema fundamental del cálculo. La línea del concepto del cálculo de áreas debajo de la curva, por un lado, y por el otro, el proceso de la integración y obtener la primitiva, que si la primitiva la derivo, obtengo la función original. ¿Se ha comprendido esto? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, y por último, con respecto a este tema, ¿sí? Esto que hemos visto hasta ahí corresponde a la primera parte del teorema fundamental, ¿sí? Esto que se encuentran, lo que les mencionaba recién, corresponde a la primera parte del teorema fundamental. Donde se observa que la derivada es igual a f de x y la derivada la obtuvimos a partir de integrar el área, ¿sí? Ahí se demuestra que la integración y la derivación son operaciones inversas. Ahora, la segunda parte corresponde a la regla de Barrow, ¿sí? La regla de Barrow es la regla que más vamos a utilizar para el cálculo, para la resolución de integrales definidas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esta regla? Bueno, dice que la integral de a a b de f de x diferencial de x es igual a f de b menos f de a, ¿sí? Eso dice la regla. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Muy simplemente, si sacamos uno de los límites de integración, como hicimos recién, ¿sí? En vez de b que sea x, ¿sí? Y cambiamos la variable acá de integración, ¿cómo sería este resultado? Sería en forma indefinida, sería f de x más c. Ahora, si hacemos los límites de integración de a hasta a, es decir, a x, ahora le damos a, ¿qué me quedaría? De a hasta a, de f de t diferencial t, esto va a ser f de a, ¿sí? Más c, que es la constante. Ahora, de a hasta a, ¿sí? Volvemos al gráfico anterior, de a hasta a, ¿cuánta área hay debajo? Nada, porque no nos movimos nada. Hacia la derecha nada, estamos siempre parados en a. Entonces, esa área va a ser igual a 0. Con lo cual de aquí me permite despejar el f de a. El f de a qué va a ser? Perdón, me permite despejar el c. El c a qué va a ser igual a menos f de a. ¿Sí? Ahora, volviendo a 1, ¿sí? Si yo ya conozco cuánto vale c, lo acabo de calcular, vale menos f de a. Ahora hago la integral desde a hasta x, ¿sí? Y reemplazo la x por b. Entonces, como era f de x antes, ahora es f de b, y c lo conozco, vale f de a. Con lo cual, allí está la regla de Barrow, ¿sí? En una pequeña demostración de cómo se obtiene. Recuerden que demostraciones no se están tomando, ¿sí? Ni evaluando en los parciales ni en los finales. Pero allí queda demostrado lo que es la segunda parte de este teorema fundamental del cálculo, aparte, que sería la regla de Barrow. ¿Alguna consulta de esto? Bien. Vamos a ver un tema más. Que son integrales impropias, ¿sí? Bueno, son
tipo de integrales un poco, digamos, más complejas. Estimo que en el práctico no han estado desarrollando estos ejercicios. Vamos a mencionarlas, vamos a ver algunas características, vamos a mostrar un pequeño ejemplo para que ustedes tengan el conocimiento básico de este tema, ¿sí? Cuando se plantea una integral definida de a hasta b de f de x diferencial de x, que es lo que hemos estado viendo hasta recién, establecemos que la función f de x del integrando está definida en el intervalo cerrado AB y que asimismo la función no presenta una discontinuidad en el intervalo mencionado. Sí, con respecto a si estos temas salen en el parcial, serán preguntas del orden del conceptual, ¿sí? No en cuanto al teórico hablo, ¿no? El práctico no sé si han desarrollado o no ejercicios de este tipo, pero van a ser de tipo conceptual. Igual que en el primer parcial, chicos. Con eso no se preocupen, que va a ser de la misma manera. Ahora, para el caso de que el intervalo fuese infinito, ¿sí? Acá el intervalo era cerrado y la función era continua, ¿sí? O sea, no presentaba discontinuidad. Ahora, en el caso en el que el intervalo fuese infinito, como así también para la situación de que la función f de x tenga una discontinuidad infinita en el intervalo, nos encontramos en un grupo de integrales que reciben el nombre de improper. Es decir, hemos integrado hasta recién en un intervalo que es finito y que la función es continua. ¿Qué pasa ahora si el intervalo de análisis no es finito, sino que es infinito? Bueno, ¿y qué pasa si la función en un tramo desintegrando de esa integración es discontinua? Bueno, veamos entonces. Vamos para el primer caso, cuando los intervalos son infinitos. Supongamos que tenemos la integral desde a a t, ¿sí? Desde a a t, ¿sí? Para cualquier valor de t mayor a, ¿sí? Vamos de acá hasta acá. Entonces, se nos plantea la integral desde a infinito, es decir, vamos desde a hasta muy lejos. Pasamos t. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, la resolución de este tipo de integrales la plantea de la siguiente manera. Cuando vamos desde a hasta infinito, vamos a, primero la integral la vamos a separar en la integral desde a t, es decir, desde acá, desde a, hasta un valor t de la función f de x diferencial de x. Y vamos a tomar límite para cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Vamos a tomar límite para cuando t tiende a infinito. Siempre y cuando este límite exista, ¿sí? Si dicho límite existe, las integrales impropias son convergentes, ¿sí? Es decir, que me dio un número. Si dicho límite no existe, se denominan divergentes. Vamos a ver un ejemplo. Ahora, esta situación es la inversa de la anterior. Es decir, nosotros fuimos desde a hasta infinito, ¿sí? ¿Qué pasaría que vayamos desde menos infinito hasta b? Es decir, fuimos de acá hacia la derecha, ahora venimos desde muy lejos de la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Es exactamente lo mismo, chicos, solamente que acá tomamos límite de cuando t tiende a menos infinito, es decir, vamos desde acá hacia la izquierda. Pero es exactamente lo mismo. Es conceptualmente exactamente lo mismo, ¿sí? Y la otra situación que podría darse es que vayamos de menos infinito a más infinito, ¿sí? Entonces, dividimos en dos integrales. Desde menos infinito hasta a, hasta un valor, y desde a hasta más infinito. Es decir, la partimos al medio a la integral. Estas integrales no son muy comunes, solamente las mencionamos cuáles son los tipos que se pueden presentar. Veamos un ejemplo, ¿sí? Tenemos la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x cuadrado diferencial de x, que sería esta gráfica que está aquí, ¿sí? 1 sobre x cuadrado es lo que está aquí. Bueno, nos dicen que vayamos desde 1, que estará por acá, ¿sí? Hasta infinito. No está marcado acá, pero sería desde 1 hasta infinito. Bueno, ¿qué nos dice lo que hemos visto recién? Nos dice,
Bueno, usted resuelva la integral esta que está acá y tómele el límite. Bueno, resolvemos la integral. ¿Cómo es esta integral? La integral es x a la menos 2. X a la menos 2, ¿cómo lo resolvemos? Sería x a la menos 2 más 1, por lo cual queda menos 1 acá. Y en el denominador también queda 2 menos 1. Perdón, menos 2 menos 1 más 1, nos queda menos 1. Esto tiene que ser valuado entre los extremos de integración, ¿sí? Entre 1 y t, para cuando t tienda a infinito. Bien. Entonces, aplico Barrow en esta integración que tenemos acá. ¿Qué va a hacer? Primero, ¿cómo quedaría esto que está aquí adentro, entre estas barras? Sería 1 sobre x negativo. ¿Sí? Este menos cambia el signo y al estar el exponente negativo sería 1 sobre x. ¿Sí? Con lo cual, este menos está aquí afuera y aplicamos Barrow directamente, ¿sí? Para olvidarnos de este menos. Va a ser 1 sobre x, pero evaluado ya en el extremo superior, o sea, 1 sobre t. ¿Sí? Y en el otro va a ser menos de la fórmula de Barrow, menos 1 sobre x. ¿Cuánto vale x para el límite inferior? 1. Entonces queda 1 sobre 1. ¿Sí? Entonces acá he resuelto la integral, he aplicado Barrow, y lo único que me está quedando por aplicar es tomar el límite para cuando t tiende a infinito. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre algo cada vez más grande es algo cada vez más chico, o sea, tiende a 0. 1 es una constante que tiene menos adelante y estaba multiplicado por menos 1, nos queda 1 positivo. ¿Sí? Entonces, esto es 1 unidad de área. Y esto quiere decir que converge, ¿sí? Me está dando el límite existe. ¿Y qué me está queriendo decir esto? Bueno, me está queriendo decir que de 1, si yo voy a la derecha, esta función tiende a la asíntota, se va acercando a la asíntota horizontal, ¿sí? Se atiende a la asíntota, y entonces el área aproximada debajo de esta curva de 1 hasta infinito vale 1 unidad de área. No he comprendido la pregunta del chat. Sí, el procedimiento, lo repito, es integramos lo que tenemos aquí adentro como una integral común, como la venimos integrando, ¿sí? La integramos, ¿sí? Entre los límites de integración, aquí no está el paso, ¿sí? Que sería, acá teníamos desde a hasta infinito y me quedaba la integral de a t. Aquí no está el paso este, ¿sí? Sería, a ver, lo hacemos. Teníamos la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado diferencial de x, ¿sí? ¿Qué nos decía? Bueno, es el límite de t que tiende a infinito, ¿sí? ¿De qué? De la integral de 1 a t de 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Volvemos a lo que teníamos. ¿Sí? Era de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado. Ese paso que escribí recién estaría acá en el medio, ¿sí? No está hecho. ¿Cómo seguiría lo que estábamos haciendo recién en la pizarra? Esto sería igual al límite, ¿sí? De t que tiende a infinito de... Vamos a resolver esta integral. ¿Esto a qué es igual?
Esto es x a la menos 2. ¿Cómo tenemos la integral de esto? Sería x a la menos 2 más 1, ¿sí? Sobre menos 2 más 1, ¿sí? Valuado entre 1 y t. Por eso es que esto es igual al límite de t que tiende a infinito de, ¿qué cosa? X a la menos 1 sobre menos 1, valuado entre 1 y t, ¿sí? Que este paso es el que estábamos viendo en la presentación de recién, ¿sí? Este es el paso. O sea, integramos, tomamos límite y llegamos acá. No sé si se ha comprendido ahora. Bien. Bueno. Ahora, el segundo caso, que es aquel donde el integrando era discontinuo. Es decir, tenemos una función y encontramos una discontinuidad. Es decir, que la función encuentra acá una discontinuidad y encuentra un salto infinito allí. Bueno, si la función f de x es continua en AB y es discontinua en B, o sea que en el intervalo de A hasta B es continua, pero en B encuentra una discontinuidad, podemos decir que la integral de AB de f de x diferencial de x la vamos a resolver a través de la misma manera que hicimos recién, ¿sí? Tomando límite, cambiando la variable, tomando el extremo superior como t, de la integral AT de f de x diferencial de x, vamos a tomar límite de t que tiende a b, sí, pero en este caso por izquierda, por eso tiene el menos allí. Vamos a tomar límite por izquierda. Si la función siguiera aquí por la derecha, haríamos lo mismo y tomaríamos límite por derecha y sumaríamos ambas áreas. Si el límite existe, ¿sí? La integral impropia es convergente y si no será divergente, ¿sí? Que es lo que hemos estado viendo hasta recién. Bueno, acá tenemos otro ejemplo por lo que sería el límite por derecha. Y acá es lo que yo le mencionaba recién. Si la función f de x tiene una discontinuidad en C, ¿sí? Si fuéramos de acá hasta otro valor y en el medio tenemos una discontinuidad, ¿sí? ¿Qué va a ser igual? Bueno, la integral de A a C y la integral de C a B, tomando límite por izquierda de C y límite por derecha de C, y haciendo la suma de estas dos vamos a obtener el área, ¿sí? Es lo que les decía recién en el ejemplo. Veamos este ejemplo. La integral, ¿sí? De 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1, pero en 1 tenemos una asíntota vertical. Esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica que está aquí es la gráfica izquierda de esta función que está acá, ¿sí? La función esta es 1 sobre raíz de 1 menos x, ¿sí? Esa es la función que tenemos, 1 sobre la raíz de 1 menos x. Entonces, la gráfica de eso es una línea acá y una línea acá. Pero como nos han pedido la integral de 0 a 1, vamos de acá a acá. Si nos hubiesen pedido la integral de 0 a 2, iríamos de 0 a 2 y tendríamos que incluir la otra parte de la derecha, ¿sí? La otra parte de la derecha. Entonces estaríamos en presencia, de esta situación. Tendríamos la integral de la izquierda y la integral de la derecha, ¿sí? Pero acá nos han pedido de 0 a 1, o sea, vamos de acá a acá. Entonces vamos a calcular esta área nada más. Bueno, básicamente, ¿qué hacemos? Vamos a tomar límite para cuando t tiende a 1, pero por izquierda, que es lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, tendremos la integral de 0 a t. Vamos a aplicar el mismo concepto que recién. ¿De qué? Bueno, de diferencial de x sobre la raíz de 1 menos x. Si nosotros resolvemos esta integral aquí por sustitución, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? No lo voy a hacer, pero es muy sencillo. Por sustitución nos queda menos 2 la raíz de 1 menos x. Esto es el resultado de la integral de lo que tenemos acá. ¿Sí? Sería un exponente negativo, sería menos 1/2. Si ustedes resuelven, les va a dar esto. Me falta tomar límite para cuando t tiende a menos 1, a 1 por izquierda y los límites de integración. Bien, el 2 es una constante que sale fuera, ¿sí? Del límite
y vamos a evaluar esto en los límites que tenemos de integración. Nos va a quedar la raíz de 1 menos x, extremo superior es t, menos la raíz de 1 menos el extremo inferior, que es 0. Bien, ahora tomamos límite para cuando t tiende a 1 por izquierda, ¿sí? Cuando t tiende a 1 por izquierda, va a ser 1 menos 1, ¿sí? Va a ser 0. Y del otro lado me queda la raíz de 1, porque esto era 0, dijimos, el otro extremo. Entonces nos va a quedar menos 2 por menos 1 es igual a 2. 2 unidades de área. Y esto entonces es también convergente. ¿Alguna consulta de esto? Si hubiésemos tomado límite por derecha, ¿sí? Este resultado ya no sería 0, sino que sería un número negativo. Y tendría, perdón, no sería 0, sino que aquí tendríamos un número negativo. Tendríamos la raíz de un número negativo. Con lo cual, aquí esto ya no existiría. Con lo cual, esto sería que no converge. Por dar un ejemplo de lo que mencionábamos recién. Bien, ¿alguna consulta? No, profe, yo por mi parte. Los temas que se han visto es integral definida con integral definida, perdón, el teorema del valor medio y el teorema fundamental del cálculo integral en sus dos partes. Esa es una presentación. Y el otro tema que hemos visto es integrales impropias, en donde para poder calcularlas aplicamos límite, que es lo último que tiene que haber visto. Integrales impropias, donde tenemos un intervalo de integración infinito, que es un caso, y el otro cuando la función en el medio tiene una discontinuidad. Esos son los temas que se han visto. Bien, si no hay más consultas, terminaríamos la clase aquí. Mañana vamos a continuar con uno de los últimos temas, que ya se los había mencionado, que son las aplicaciones de las integrales definidas, ¿sí? Y algunos ejemplos de integrales también definidas. Esta presentación del día de hoy se las voy a subir, como siempre, en autogestión, se lo subo ahora en este momento. Bueno, chicos, hasta mañana, que anden bien. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe, hasta mañana.